Hola, arquitectos y arquitectas de la web. ¿Qué tal? Pues llegamos al final de nuestra miniserie sobre paradigmas orientados a servicios y mensajería. Y hoy, para cerrar, vamos a meternos de lleno en una filosofía que, de verdad, lo está cambiando todo en el software distribuido, la arquitectura API First. Oye, y antes de meternos en faena, ya sabéis, si os mola cómo explicamos todo este tinglado, un like, compartirlo o seguirnos en @masoncoding, de verdad nos ayuda un montón a poder seguir con esto. A ver, imaginaos esto por un segundo. Vais a construir una casa, pero sin planos. Llega el fontanero, pone las tuberías donde le parece, y justo después llega el electricista, y claro, se da cuenta de que no tiene ni un hueco para pasar los cables. Un desastre, ¿no? Pues, aunque suene a chiste, así es como hemos estado construyendo software durante muchísimo tiempo. A esto se le llama código primero, que es básicamente improvisar sobre la marcha. Y el primer síntoma de este caos, lo que se ve enseguida, son las APIs, que cada una es de su padre y de su madre, totalmente inconsistentes. Cada equipo, a veces cada desarrollador, hace las cosas a su manera. Unos usan Snake Case, los otros Camel Case. Unos te devuelven un error 500 sin más, otros un 400, pero con un mensaje en un JSON que no tiene nada que ver. Al final, intentar que todo eso encaje es una locura, un auténtico puzzle. Pero es que la cosa se puede poner peor. Imagina que el equipo de backend, en un día de inspiración, decide refactorizar y cambian un campo en la base de datos, algo tan tonto como pasar de user ID a user-identificador. Como su API no es más que un espejo de su código, pues el cambio sale para afuera tal cual. Y de repente, ¡zas!, sin avisar a nadie. La app móvil se rompe, la web del partner deja de funcionar. Todo se va al traste porque no había ningún acuerdo, ningún pacto que protegiera esas integraciones. Y claro, todo esto nos lleva a un ciclo que es desesperante y carísimo. Un ciclo de rehacer las cosas una y otra vez. El equipo de frontend esperando. Cuando por fin el backend termina, integran y, sorpresa, no funciona. Se piden cambios, el backend ajusta y volvemos a la casilla de salida. Es este baile horrible de bloqueos, de malentendidos, que al final lo único que hace es quemar tiempo, dinero y sobre todo la paciencia de todo el mundo. Pero, un momento, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Qué pasaría si, antes de picar una sola línea de código, nos sentamos todos en una mesa? Backend, frontend, la gente de producto, incluso los partners externos. Y nos ponemos a diseñar, a discutir y al final a firmar un plano, un acuerdo detallado. Pues esa es la solución, un contrato formal. Y es que aquí la diferencia se ve clarísima. El método de toda la vida es secuencial, es reactivo. Primero construyo algo por dentro y luego ya veré cómo lo saco para afuera. La documentación, bueno, si hay suerte y tiempo, se hace al final. En cambio, con API First todo es proactivo, es colaborativo. Lo primerísimo es diseñar el contrato. Se pide opinión, se mejora, y cuando todo el mundo está de acuerdo, magia, los equipos pueden trabajar a la vez, en paralelo. ¿Por qué? Porque todos están construyendo sobre la misma base, sobre el mismo plano. Entonces, para ponerle un nombre oficial, ¿qué es la arquitectura API First? Pues es exactamente eso. Es una forma de diseñar en la que el contrato de la API es el rey, la pieza central de todo. Se diseña, se valida y se cierra un acuerdo antes, y esto es clave, antes de escribir el código. El código pasa a ser la implementación de ese contrato, y no al revés, que es como se hacía siempre. Vale, en teoría suena genial. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona esto en el día a día? Vamos a ver paso a paso cómo es este flujo de trabajo. Pues mirar, el proceso es en realidad muy lógico y se apoya mucho en herramientas que ya tenemos. Primero, se diseña el contrato. Para esto se usa un estándar, como por ejemplo OpenAPI. Y ahora viene lo bueno. Con ese único fichero puedes generar automáticamente servidores falsos, lo que llamamos mocks, y también una documentación interactiva que siempre está al día. Con esto en la mano, el equipo de frontend ya puede empezar a trabajar, mientras que a la vez el equipo de backend se pone con la lógica de verdad. Y al final, cuando los dos terminan, se junta todo y se comprueba que la implementación real cumple el contrato al pie de la letra. Y aquí tenéis un trocito de un contrato real, en OpenAPI. Quiero que quede claro, esto no es un simple documento de texto, ¿eh? Esto es un plano que las máquinas pueden entender. Fijaos, define la ruta, /orders. Dice que el método es post. Te detalla en el request body exactamente lo que tienes que enviar, que en este caso es un objeto order. Y en responses te hace una promesa. Si lo haces bien, te voy a devolver un código 201. Es un pacto técnico súper claro, que no deja lugar a dudas ni a interpretaciones. Las ventajas de trabajar así son brutales. Yo las resumiría en dos cosas: velocidad y calidad.
Velocidad, porque al trabajar en paralelo, los tiempos de desarrollo se acortan una barbaridad. Y calidad, porque te obliga a pensar las cosas bien desde el minuto cero. Y por si fuera poco, de regalo te llevas una documentación que nunca se queda vieja, obligas a que todas las APIs de la empresa se parezcan y lo que para mí es lo más importante, consigues un desacoplamiento de verdad. Da igual si por dentro cambias la base de datos o el lenguaje de programación. Mientras respetes el contrato, a los de fuera ni se enteran. Pero ojo, que nadie se piense que esto es la solución mágica para todo. No es una bala de plata. Es una forma de trabajar muy potente, sí, pero como cualquier herramienta, si la usas mal, puedes liarla más de lo que arreglas. Así que vamos a ver cuáles son las trampas típicas en las que se suele caer. El error número 1, el más gordo, es caer en la tentación de volver a lo de antes. O sea, diseñar la API al vuelo mientras estás picando código. Eso es cargarse toda la filosofía. Otros errores muy comunes. Cambiar el contrato y no avisar a nadie, rompiendo las integraciones de los demás. O olvidarse por completo de versionar las cosas. Y para mí el peor de todos es cuando el contrato se convierte en papel mojado. Un documento que está ahí pero que nadie respeta. Y todo esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿De verdad hay que usar API First siempre para absolutamente todo? Y la respuesta, siendo sinceros, es que no. A ver, si estás tú solo montando un producto mínimo viable o haciendo un prototipo rápido para enseñar algo y luego tirarlo, pues seguramente es más trabajo del que te ahorras. Hay que tener sentido común y saber cuándo aplicar cada cosa. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la idea clave, al verdadero cambio de chip que supone esta arquitectura. Mirad, el secreto para que API First funcione de verdad no está en la tecnología. No va de saber escribir un YAML perfecto ni de usar la mejor herramienta. Va de personas. Va de la disciplina de un equipo para hablar las cosas, para ponerse de acuerdo y, lo más importante, para respetar ese acuerdo a rajatabla. Es un pacto social mucho antes que un documento técnico. Y creo que todo esto queda perfectamente resumido en esta frase. En el software distribuido moderno, el contrato es más importante que la implementación. La implementación la puedes cambiar 1000 veces, pero si el contrato es sólido y claro, todo lo demás puede crecer y escalar sin problemas. Ese contrato es la base firme sobre la que se construye todo. Así que recordadlo, vuestro contrato es el producto. Si todo esto que hemos hablado os ha hecho pensar, si os ha generado alguna duda sobre cómo hacéis las cosas, eso es buenísimo. Dejad todas esas preguntas aquí abajo en los comentarios, que me encantará leerlas y que abramos un buen debate. Nos vemos en la próxima.